Mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más que se escuche tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, Te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel y siempre lo serás, Señor. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya. aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Vamos a decir juntos. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, Siempre fiel, eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel. siempre fiel, eres fiel. Te adoramos hoy, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. A ti, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Una vez más te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Soy Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Voy a pedirle que busquen su Biblia en el Nuevo Testamento, el capítulo 3 del libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, y cuando se ubique allí, por favor busque el versículo 12.
Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Y vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios, del versículo 12 al versículo 16. Amén. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros. Con toda sabiduría canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Amén. Qué linda la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí encontramos una serie de instrucciones que Dios nos da para que revisemos nuestro comportamiento entre nosotros. La Biblia nos habla amplia y suficientemente de lo que Dios espera de los unos para con los otros. Lo que Dios hace en nuestra vida nos bendice, nos transforma, nos llena de su paz, pero Dios quiere multiplicar a través de nosotros su obra. Lo que Él hace en nuestro corazón cobra sentido, muestra el poder y la gracia de Dios cuando es manifestado a otros. Dicho de otra manera, lo que Dios me da no es para que yo lo atesore y me llene de bendición. La bendición está en que lo que Dios me da yo lo multiplico, yo lo transmito, yo lo reflejo. Y para el Señor es muy importante lo que hay en su corazón. El ideal de Dios es que nosotros estemos los unos por los otros. Vamos, diga, los unos por los otros. Yo por ti, tú por mí. Nosotros por ti. ¿No le parece eso hermoso? Esa es la visión de Dios. Y quise rescatar una expresión que se hizo famosa en la época medieval, en la monarquía francesa. No sé si usted ha leído o ha visto algo, inclusive hay películas que Hollywood ha recreado, el tema de los mosqueteros. No sé si usted recuerda a D'Artagnan y los tres mosqueteros, la frase que ellos decían. Pues este es el título que Dios nos ha dado hoy para este mensaje. Diga conmigo, uno para todos y todos para uno. Y eso aplica dentro del concepto bíblico. Lo que estamos leyendo aquí, lo que acabamos de leer aquí, es lo que Dios espera que yo, diga yo, haga por los demás. De otra manera dice aquí que haya afecto entrañable, que haya bondad, que haya humildad, amabilidad y paciencia. Y pues la humildad, la amabilidad y la paciencia y la bondad no se van a manifestar en mi vida. Dios hace una obra que me transforma, que me bendice. Pero cuando Dios me hace humilde, pues eso cobra sentido en mi relación con los demás. Cuando Dios pone en mí amor, el amor cobra sentido en mi relación con los demás. Por eso entre el versículo 12 y el versículo 13 hay una expresión, dice, de modo que. Entonces en el versículo 12 me dice, revístanse de afecto entrañable, revístanse de humildad, de bondad, de amabilidad y paciencia. Pero el versículo 13 dice, de modo que, y aparece allí el uno por el otro, dice, de modo que se toleren unos a otros. Y luego dice que se perdonen si algo tiene queja contra otro. Y luego me habla del amor, que es el vínculo perfecto.
y me dice aconséjense, instrúyanse unos a otros. La Biblia habla de los unos por los otros. Y en este mes de agosto que estamos hablando de la familia y de ministrar, de servir a la familia, pues esto tiene obviamente todo que ver. Porque el discurso de Dios es el ideal de Dios. El discurso de Dios es lo que hay en su corazón. Casi que podríamos decir, esto que acabamos de leer es lo que Dios quiere ver. Es lo que alegra el corazón de Dios. Es lo que glorifica su nombre, es lo que establece su reino, es lo que afirma nuestra fe. Podríamos imaginarnos a Dios desde su trono mirando y diciendo, mire cómo se aman, mire cómo se toleran, mire cómo se tratan amorosamente. Y no sé si usted recuerda el Salmo 133, que dice que a Dios le gusta ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Y que donde haya armonía, entonces Dios envía bendición y vida eterna. Eso es lo que a Dios le agrada. Y cuando trasladamos esto a la familia, entonces empezamos a entender que tenemos una demanda de parte de Dios. Y no para que lo veamos hacia el otro, sino para que lo recibamos nosotros. Tenemos una tendencia equivocada a veces. Cuando escuchamos la palabra, cuando la palabra nos es expuesta, pensamos, ay, si mi suegra hubiera venido. Ay, si mi esposo estuviera aquí. ¿Cuánto hubiera dado porque mi hijo escuchara esta palabra? Porque es que él es tan necio, él es tan cabeza dura. Pero esta palabra es para mí, diga, esta palabra es para mí. Y cobra sentido cuando yo la llevo a otros. Cuando yo permito que esa palabra se haga vida en mí y entonces voy y bendigo a otro con mi paciencia, con mi amabilidad, con mi bondad, con mi buen trato, con mi tolerancia. Y la familia es importante para Dios. El primer escenario donde esto debe llevarse a cabo es en mi casa. El primer escenario donde esto debe ser una realidad es en mi hogar, en mi familia nuclear. Pensemos en papá, mamá e hijos. Que allí reine el amor de Dios, que allí gobierne la paz de Dios, que allí la presencia de Dios se haga evidente. Porque yo recibo esta palabra y yo quiero trasladársela a mi esposa y quiero trasladársela a mis hijos y a mis hijas, pero no con el discurso, sino con la acción. Porque para Dios la familia es importante. Es tan importante que encontramos en la palabra del Señor, en el capítulo 6 del libro de Génesis, desde los comienzos de la humanidad, encontramos al Señor diciendo, voy a enviar agua, un diluvio que va a cubrir toda la tierra. Pero había un hombre llamado Noé que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y llama mi atención que Dios no salvó solo a Noé. Si usted y yo leemos la Biblia, encontramos que el Señor le dijo a Noé, bueno, coja a los de su casa, coja a su esposa, coja a sus hijos y móntelos en el arca. Porque para Dios la familia es importante. Más adelante el Señor en el capítulo 12 bendice a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, bendice a Abraham y le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Lo pone en términos de familia. La salvación está en términos de familia. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, cuando habían sido golpeados, torturados, a la medianoche cantaban himnos a Dios. Dios obra su poder, los libera. El carcelero se quiere matar porque dice, no, si vienen mis patrones, mis jefes y ven que se escaparon los presos, me van a matar, mejor me mato yo de una vez. Y cuando él se iba a quitar la vida, Pablo aparece y le dice, no, aquí estamos todos, ninguno se ha ido, tranquilo, relájese. Él entiende que ellos son hombres de Dios y les dice, ¿y yo qué debo hacer para recibir la salvación? Y en Hechos capítulo 16, verso 31, la salvación Dios la presenta en términos de familia y dice, cree en el Señor Jesucristo. Y la salvación te llegará a ti, pero no solamente a ti. Dice, serás salvo tú y tu casa. Y mi casa en la Biblia es mi familia.
Para Dios es importante la familia. Qué bueno que podamos entender eso. Cuando Josué le expresa a Dios su compromiso, él mete a su familia, dice, mi casa, o sea, mi familia y yo serviremos al Señor. A Dios le interesa nuestra familia. Y si la luz llega a través tuyo en primera instancia, pues esa luz debe reflejarse, esa luz debe proyectarse. Por eso el propósito de este compartir es comprender que cuando Dios obra en nuestras vidas, nos transforma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nos lleva a tener una relación creciente con Él, pero también nos permite mejorar nuestras relaciones con los demás, empezando con nuestra familia, al seguir pautas de comportamiento amoroso establecidas en su bendita palabra. Esto que acabamos de leer en Colosenses son las pautas de comportamiento amoroso que Dios quiere que yo viva, que yo aplique. Él me dice cómo debo comportarme. Él me dice, ahora que yo estoy presente, ahora que yo estoy gobernando su vida, yo espero de usted que trate a los demás de esa manera. Y no sé si alcanzamos a través de nuestra mente y de nuestra imaginación a tener escenas, a proyectar imágenes de cómo sería nuestra casa. En todas las casas hay conflictos. En todas las casas hay momentos difíciles, hay momentos de tensión. Y curiosamente es dentro de nuestras casas donde perdemos el dominio propio. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando estamos fuera de casa y alguien hace algo que nos desagrada, nosotros respiramos profundo. Y nosotros sonreímos. Y tal vez en nuestra mente y en nuestro corazón hay ira, hay desagrado, hay molestia, hay incomodidad. Pero la controlamos porque es que estamos en visita, porque es que estamos en la calle, porque es que pelar el cobre, pues no, hay que guardar la apariencia, porque es que es la oficina, porque es que aquí yo soy el jefe y cómo voy a, ¿verdad? Bueno, la sonrisa de algunos me ratifica que es así. Y yo puedo decirle que es así por mi propia experiencia. Pero lamentablemente bajo el techo, en nuestros hogares, con nuestra familia, con los seres que amamos, con los seres que nos aman, perdemos el control fácilmente. No transamos, no pensamos, no somos reflexivos, somos reactivos. Y el Señor quiere que hoy pensemos en nuestros seres amados. Y cuando pensemos en nuestra esposa y en nuestros hijos, o las hermanas piensen en sus esposos, y pensemos en nuestros hijos y en nuestras hijas, pensemos en qué vamos a proyectar. Si lo que Dios me ha dado no es para mí, es para todos, entonces yo soy ese uno. Y yo estoy para todos. Y yo puedo decir, uno para todos, lo que Dios me ha dado es para mi esposa, lo que Dios me ha dado es para mi hija, lo que Dios me ha dado es para mi hijo. Y yo voy a tomar la iniciativa de generar un cambio. Porque ese es el otro error que cometemos bajo los techos de nuestras casas, en nuestros hogares. Que esperamos que el otro cambie, que esperamos que el otro tome la iniciativa. Nos vamos a nuestra trinchera y decimos, no, pues que me hable él. No, pues que me pida perdón ella. No, pues ¿quién fue el que empezó? Y nos llenamos de razones. Y Dios no quiere que nos llenemos de razones. Dios quiere, y vuelvo a leer lo que dice aquí, que como escogidos de Dios, santos y amados, nos revistamos de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que nos toleremos y nos perdonemos unos a otros. Porque cuando eso se dé en nuestra casa, el Señor desde su trono celestial va a mirar y va a decir, qué linda familia. Y yo quiero que Dios mire a mi casa y diga, qué linda familia. Yo quiero que allí, habitando en armonía, Dios envíe bendición y vida eterna sobre mi familia. Pero estoy entendiendo de parte de Dios que yo tengo que tomar la iniciativa. ¿No le parece hermoso eso? Eso es maravilloso. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está esperando. Y tratando de resumir algunas de las cosas que la Biblia dice que espera que nosotros hagamos, hay 5 cosas que tipificarían una buena convivencia donde podamos ser uno para todos y todos para uno. Donde no esperemos que el otro cambie, donde yo voy a cambiar y voy a generar el cambio en el otro. No sé si ha visto que las cosas se contagian.
No sé si usted ha estado en ambientes donde hay algo de estrés, algo de tensión, y llega alguien con la paz de Dios a mediar, llega alguien con una actitud, con una sonrisa, llega alguien con una palabra reconciliadora y baja ese estrés, y baja ese ambiente pesado. Y dice, a ver, tranquilicémonos, a ver, todo está bien, ¿por qué no pensamos aquí entre todos cómo salir adelante? No nos desesperemos. Y eso cambia el ambiente. Pero también hay ocasiones en donde llegan personas en donde el ambiente está pesado, donde hay aflicción, donde hay carga, donde hay un poco de incomodidad entre unos y otros. Y hay personas que cuando llegan lo que hacen es avivar el fuego, como que le echan más leña a la candela, y entonces se parcializan y dividen y dicen, sí señor, usted tiene la razón, y no, eso no debe ser así, y es que aquí no puede. Entonces esa persona no llega a mediar y a conciliar, sino que llega es para que el conflicto aumente. La pregunta es, ¿yo de qué lado estoy? ¿Con cuál me identifico más? Y lo primero que la palabra nos enseña y nos habla es de humildad. No sé si en el verso 12 de Colosenses 3 usted reparó en esa palabra, pero habla de la humildad. No sé si lo está viendo, tal vez lo podamos proyectar, no sé, Colosenses 3:12. Ahí está la palabra humildad. No sé si la ubica dentro del versículo, ubíquela por favor. Humildad. Eso es un patrón de comportamiento que Dios me da. Es algo que Dios produce en mí, pero cobra sentido en mi relación con los demás. ¿Qué espera el Señor que yo haga? Dios espera que yo sea humilde. La Biblia presenta la humildad como una actitud que yo tengo hacia los demás al considerarlos superiores a mí mismo. Ahí soy humilde. Ante la primera persona que yo debo humillarme, y la Biblia lo dice, es ante Dios, porque reconozco mi pequeñez comparada con su grandeza, me humillo bajo su poderosa mano. Cuando yo me humillo ante Dios, reconozco que lo necesito a Él, que separado de Él yo nada puedo hacer, que Él sabe más que yo, y por eso yo debo obedecerle. Cuando yo tengo una actitud humilde, entonces digo yo te necesito. Dentro de las familias, a veces falta humildad, porque en el corazón de cada persona está el pensamiento, los demás me necesitan. Y es un pensamiento contrario al que la Biblia presenta. En 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 21, está registrada esa idea. Está registrado que todos nos necesitamos mutuamente. Y que no puedo yo decir a mi hermano, no puedo decir yo a mi papá, no puedo decir yo a mi cónyuge, yo no te necesito. No estamos hablando de quien trae el sustento a la casa, de quien sostiene la casa. En el tiempo en que a nosotros nos criaron, ese era el concepto que se manejaba. Ustedes me necesitan, yo soy el que traigo, usted aquí limítese a respirar. Yo recuerdo expresiones muy fuertes cuando yo era niño, cuando estaba siendo jovencito y ya uno quería como expresar su opinión, uno quería como pedir la palabra, como participar, y entonces le decían, usted el día que dé para el diario, ese día usted puede opinar, mientras tanto se calla y obedece. No sé si algunos fueron criados así, pero tremenda reflexión, porque el mensaje era, ustedes me necesitan a mí, yo a ustedes no los necesito, así que miren a ver, aquí quién es indispensable. Pero desde la figura de Dios, cuando Dios nos pone como miembros de un mismo cuerpo, donde la cabeza es Cristo, entonces todos nos necesitamos. Yo te necesito, tú me necesitas. Yo no te puedo decir no te necesito. Y debe salir de nuestra mente el pensamiento de que los demás me necesitan. No, yo los necesito a los demás. Dios no me concibe aislado. Hay mucha gente que en momentos de dificultad dice, yo quisiera abrir un hueco en la tierra y esconderme allí. Yo quisiera meterme en una burbuja, yo quisiera que nadie me hable. Ese no es el pensamiento de Dios. Allí no hay bendición, allí hay muerte. Y Dios quiere vida y vida abundante. Pero debo considerar a los demás como superiores a mí mismo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2,
hablando la palabra de Jesús, en el versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses está el concepto de humildad, el concepto que Dios nos da. Y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esa es la humildad. Cuando en nuestros escenarios hay alguien que es superior, a quien le damos reconocimiento, tenemos una conducta especial. No sé si usted ha pensado por un momento, si a la puerta de su casa llegara su jefe, el gerente de la compañía con la que usted trabaja, y llegara a su casa, ¿usted cómo lo recibiría, cómo lo trataría? Y entonces cuando llegue el hijo, Dios espera que lo trate así. Y cuando llegue la esposa, Dios espera que la trate así. Cuando llega el marido, Dios espera que lo trate así. Con respeto, con humildad, con una actitud de yo te necesito. Y tal vez si usted quiere escribir algo en su hojita allí, en el concepto de humildad, sería bueno escribir yo los necesito, yo necesito al otro. Yo necesito a mi esposa, yo necesito a mi hijo, yo necesito a mi hija. Pero Dios va a colocar en el corazón de cada uno de ellos que ellos necesitan de mí. No va a ser necesario que yo les diga eso. No va a ser necesario que yo le diga, tenga cuidado porque usted me necesita, no se porte mal porque es que usted necesita de mí, no me saque el mal genio porque es que, entonces después, cuando me necesite, yo le voy a contar cómo es el asunto. No, ese no es pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios, se lo acabo de leer, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Dos cosas que la humildad erradica. Dos cosas que se superan en el ambiente familiar. Yo recuerdo escenas también, no crea que todo lo que recuerdo es malo. Recuerdo escenas donde si había solo un pan y éramos tres, pues se partía el pan para los tres. No era que el que más saliva tuviera, era el que más comía, no era el primero que llegara, no era el primero que se levantara y arrasara con lo que había, no. Es uno para todos, todos para uno, es unos por los otros. Entonces dice aquí, no egoísmo, no vanidad, eso es lo contrario a la humildad. No lo hago por egoísmo, no lo hago por vanidad. Con humildad considero a los demás como superiores como superiores a ustedes mismos. Pero mire el versículo 4, continúa diciendo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Se imagina una familia bajo estos parámetros? ¿Se imagina usted una familia regida bajo estos comportamientos? Donde yo antes de pensar en mí, pienso en el otro y genero un cambio. La luz de Dios empieza a brillar a través mío y contagio a otro y luego contagio a otro. Y entonces cuando yo tengo la intención de anteponer los intereses del otro antes de los míos y el otro me dice lo mismo, no sé, es como una escena que es chistosa. Cuando en la misma puerta van dos personas a salir y el uno le cede el paso al otro. No, adelante. No, siga usted primero. No, adelante usted. ¡Qué amabilidad! No estoy pensando en salir yo primero atropellando, de pronto ampliando mi cuerpo, ¿cierto? A veces, no sé si ha visto eso, yo lo vi ayer en un sitio, en un restaurante. Estaba la barra llena y con mi esposa queríamos tomar algo. Y apenas se desocuparon los tres puestos de la barra, había alguien que ni siquiera había ordenado, nosotros ya habíamos ordenado, nos estaban sirviendo, y yo pensé por un momento, a la fija que alguien de atrás no alcanzó a dar la vuelta, y saltaron allá los otros. Bueno, a mí nosotros hacemos afuerita, no hay problema. Pero lo que Dios espera es que digamos, adelante, no, usted primero. Yo estoy pendiente de los demás, y cuando yo estoy pendiente de los demás, entonces genero que los demás están pendientes de mí. Y casi que podría pensar que Dios dice, tan bonitos, en armonía, habitan juntos, allí está mi bendición, allí no están en egoísmo, no están en rivalidad, no están en contención, allí están los unos por los otros, que es lo que Dios me habla, amén. Entonces allí frente a humildad sería bueno que tú y yo colocáramos, yo te necesito, y no sé en quién está pensando, tal vez sea en su cónyuge, tal vez sea en ese hijo difícil, en esa hija desobediente,
Pero qué bueno que en mi corazón quede de parte de Dios, yo lo necesito. Y pueda sacar de mi mente ese pensamiento que me ha gobernado de que ellos me necesitan. Amén. Cuando ya reconozco que necesito al otro, volvemos al discurso de Colosenses 3 donde arrancamos, y recuerda que hay un enlace entre el versículo 12 y el versículo 13, porque si hay humildad, si hay amabilidad, si hay respeto, entonces dice, de modo que, y aparece la tolerancia. Como yo lo necesito, debo aceptar que es diferente a mí. No sé quién nos metió en la cabeza que teníamos que ser iguales, que las cosas tenían que hacerse a mi manera, que había problemas si alguien exponía un punto de vista diferente al mío. No sé quién nos metió eso en la cabeza. El querer imponer nuestras ideas, el querer imponer nuestra manera de hacer las cosas. Y un momentico, aquí las cosas se hacen es como yo digo. Pero Dios quiere que salgamos hoy de este lugar diciendo, aquí en mi casa las cosas se hacen como Dios dice. No sé si nota un pequeño cambio en eso. Hay un cambio enorme cuando estamos los unos por los otros. Entonces, como ya reconozco que lo necesito, empiezo a entender que es diferente, que piensa diferente, que actúa, que siente diferente. Y entonces yo lo necesito, entonces lo voy a tolerar, lo voy a aceptar. Hay tal vez entre estas 5 conductas una relación que Dios está estableciendo. Cuando reconozco que lo necesito, entonces propongo en mi corazón aceptarlo. Es lo que Dios quiere. Usted no sé si sabe lo que el diablo quiere. Lo que el diablo quiere es que yo diga, ustedes me necesitan a mí, y si no aceptan eso, ¿cierto? Entonces aquí nos abrimos. Y la mayoría de las veces cuando hay conflicto, alguna de las partes se abre. O se sube, o se va al patio. Y no sé en este tiempo, pero yo recuerdo que en los tiempos en que yo era niño y jovencito, era el hombre el que tomaba esta alternativa con mucha frecuencia. Se abría. Decía, ¿sabe qué? Y uno escuchaba era el portazo. Esa salida significa, no te necesito, y esa salida significa, no te aguanto, no te tolero. Tremendo, ¿no? Tremendo en un hogar eso. No te necesito, y no sé si de pronto en los ámbitos de nuestros hogares, yo creería que no, se ha escuchado últimamente un no te tolero, que no te aguanto más. No, es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es no por vanidad, no por egoísmo, con amabilidad, te necesito, entiendo que eres diferente, voy a ceder. ¿Sabe una cosa? En el cine, en Hollywood sacaron una película hace unos años que me gusta mucho, que se llama Alguien tiene que ceder. Y aquí en tolerancia sería bueno si cada uno de nosotros escribe algo así. Cuando pensemos en tolerancia, pensemos, alguien tiene que ceder. Ya que no adivina quién espera Dios que se hace alguien. Dios espera que ese alguien sea yo. La luz de Dios llega cuando ese alguien soy yo. ¿Ok? No hay problema. Hagámoslo así. Listo. Listo. Y cedo. Me despojo del egoísmo. Las cosas no siempre tienen que hacerse como a mí me gusta. Cuando yo acepto que se hagan como al otro le gusta, el otro va a ser ministrado. El otro va a ser confrontado. El otro va a pensar, ve tan lindo, yo sé que a él no le gusta así, pero lo está haciendo por complacerme. Espere y verá que la próxima vez yo voy a hacer lo mismo. Cuando hagamos, yo le voy a decir, no, lo vamos a hacer hoy como a ti te gusta. ¿Y sabe qué diría Dios desde arriba? Tan bonitos. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Ahora, cuando ya aceptamos que necesito al otro, que es diferente y lo tolero,
y acepto hacerlo a su manera, entonces va a llegar algo que Dios ama y que Dios quiere establecer en nuestra vida, y es que haya unidad. Unidad. Hay una gran diferencia entre un grupo de personas y una familia. No es lo mismo un grupo de personas. Mire, cerca a mi casa hay una panadería y cerca a mi casa hay una familia muy grande, una familia numerosa. Y a mí me llama mucho la atención que van a la panadería uno por uno. Y entonces llega el uno y dice, deme un huevo, deme 2 panes y una pastilla de chocolate. Créame, así es, yo lo he visto. Sale otro miembro de esa familia y se sienta en la panadería, dice, tráigame unos huevos revueltos, 2 panes y un chocolate. Llega otro miembro de esa familia a la misma panadería y dice, deme un huevo, deme 2 panes y una pastilla de chocolate. No sé usted qué piensa de eso. Son un grupo de personas viviendo bajo el mismo techo. Están unidos por un vínculo familiar. Están unidos por un vínculo de sangre, de parentesco, tienen el mismo apellido. Pero no hay unidad. No están de acuerdo en nada. Cada uno va por su lado. Cuando hay humildad y tolerancia, se puede establecer acuerdos, se puede negociar. No sé si usted ha descubierto algo que nosotros descubrimos hace muchos años, y es que hablando nos entendemos. Pero cuando nos guardamos, cuando nos llenamos de resentimiento, cuando decimos yo ni para qué expreso mi opinión, yo ni para qué hablo, yo me voy a limitar a respirar, yo voy a dejar que las cosas pasen, yo voy a proponerme que me dé igual. Entonces allí no hay amor, allí sencillamente no hay vínculo. No sé si recuerda lo que leímos aquí en Colosenses 3 en el versículo 14, cuando Dios nos da estos parámetros de comportamiento. Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Yo te amo y tú en correspondencia me vas a amar y entonces vamos a amarnos. Yo los amo a todos y todos me aman y sale de mí la intención de hacer esto, de cubrir. No sé cuántos abrazos hay en casa. El abrazo es un sinónimo de cubrir, de estar los unos por los otros. Yo estoy para ustedes. No sé si usted ha visto qué hace un niño pequeño, un niño que apenas está empezando a caminar, un niño de 1 año, 2 años, 3 años, cuando ve que papá y mamá se abrazan. No sé si usted ha visto qué hace ese bebé, ese niño pequeño. Él viene corriendo y se abraza a ellos también. Créame que va a ser lo mismo, tal vez no físicamente, pero en su corazón ese niño pequeño. Si ve que hay esto, que se separan, él también va a empezar a separarse y va a empezar a buscar su lugar. Una manera en lo que eso funciona muy bien es teniendo un televisor en cada cuarto. Eso es lo que el mundo nos ha vendido. Y solucionado el problema. Cada uno ve lo que quiere y no molesta a nadie. Cada uno coge sus tajaditas, sus crispetas y se sienta allá y nadie habla con nadie. Que a usted le gusta ver la novela, tranquilo, no hay problema, para eso tiene su televisor. Que a usted le gusta ver los deportes, tranquilo, no hay problema, para eso está su televisor. Que a usted le gusta las noticias, no hay problema, ya está su televisor. Tremendo, ¿no? Qué bueno sería que no haya sino un televisor en la sala. Qué bueno sería porque eso convoca, eso reúne. Qué bueno sería que aunque a mí no me gusta ese canal, yo me siente y comparta con mi familia con ese canal porque eso es lo que les gusta a ellos. No sé si piensa en este momento en el control remoto. ¿Quién tiene el control? Qué cosa tan solicitada, cuánta demanda tiene el control remoto. ¿Por qué? Porque es que yo quiero lo mío. No sé si usted se ha ubicado en escenas donde llega el papá y los hijos están viendo un programa. Y llega el papá y, buenas, coge el control y... Porque aquí se hace lo que yo digo. No hay unidad.
Bueno, si a ti te gusta, ven, negociemos. Hagamos acuerdo. La única manera como dos andan juntos desde la perspectiva bíblica es estando de acuerdo. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, si no están de acuerdo, no van a poder caminar juntos. Dios espera que haya unidad. Dios quiere que haya unidad. Dios quiere que haya acuerdo. Porque lo que nos une es el amor y el amor es un vínculo perfecto. Lo que nos une es Dios porque Dios es amor. ¿Y sabe qué va a decir Dios cuando desde arriba vea que se pusieron de acuerdo? Va a decir, ay, tan bonito. Así es que los quería ver. La Biblia es el ideal de Dios para mi vida. La Biblia es mi manual de convivencia. La Biblia me bendice porque me muestra los pensamientos de Dios. Dios dice en su palabra, así espero verlos. Yo para eso es que trabajo en tu corazón. Yo para eso trabajo en tu corazón, trabajo en tu corazón. Yo debo descansar en que Dios, como está trabajando en mí, está trabajando en el otro. Y tal vez mi respuesta sea inmediata y el otro sea tardía. Bueno, yo tengo que responderle a Dios, es por mí. Yo hago mi parte. Y yo sé que Dios me respalda cuando hago mi parte. Ahora, cuando ya hay unidad, entonces volvamos a pensar en la familia numerosa que anda cada uno por su lado. Ellos son repúblicas independientes bajo el mismo techo. No sé si, hablando de economía, hay algún economista aquí hoy presente. ¿Cómo rinde más la plata? Si hacemos un mercado entre todos y calculamos cuántas pastillas de chocolate se consumen en la quincena o en el mes, ¿cierto? Porque una pastilla de chocolate, yo voy a suponer, no compro por pastillas, compro por libras, pero puede costar 500 pesos, no sé, 300 pesos. Lo que sí sé es cuánto vale la libra, porque yo compro por libras, vale 4.650 en el supermercado donde yo voy. Cuando yo divido en 16 pastillas, eso da un valor. Le aseguro que el valor es inferior, muy inferior, al que da a comprarlo por unidades. No sé si ha visto cuál es el éxito de las tiendas y por qué las tiendas de barrio son tan rentables. Es porque venden por unidades. Pero cuando yo voy y compro, es más, cuando yo compro por libra, pero si voy a un hipermercado y compro un paquete de 10 libras o de 20 libras, me sale a menos de los 4.650. Si hubiera alguien dentro de esa familia numerosa que tomara el liderazgo, que trajera la luz, que dijera, yo estoy por todos, no estoy por mí, estoy por todos, y dijera, venga, vamos a hacer algo. Y así como con el chocolate lo vamos a hacer con el pan, y lo vamos a hacer con los huevos también, lo vamos a hacer con todo. Nos vamos a unir. Y el concepto que la Biblia presenta y que se habla mucho hoy en día de eso es el concepto de sinergia. Se obtiene un mayor resultado cuando se unen los esfuerzos que cuando se actúa por separado. Y hay mucha gente de los que son consultores y capacitadores y motivadores en el mundo empresarial que presentan esto y todo el mundo queda admirado. Y, tremendo lo que descubrieron. Se llama sinergia. Pero déjeme decirle que Dios descubrió la sinergia antes que el hombre. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, el versículo 7 plantea, el versículo 7 y el 8 plantea una situación muy parecida a la de esta familia numerosa. Eclesiastés capítulo 4, versículo 7 dice, me fijé entonces en otro absurdo, en esta vida. Vi un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Y se preguntaba, ¿para quién trabajo tanto? ¿Para qué me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó, y también esto es absurdo y una penosa tarea. Y enseguida viene el concepto de la sinergia, el concepto de Dios de la sinergia. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse?
Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Tremendo. Uno para todos. Todos para uno. Yo por ti. Y cuando yo estoy por ti, Dios va a obrar. Y algún día tú vas a estar por mí. No voy a esperar ese día. Yo voy a tomar la iniciativa, voy a estar por ti. Dejo el asunto en manos de Dios. Sé que Dios está conmigo. No voy a esperar que el otro esté por mí. Yo voy a estar por él porque es lo que Dios demanda de mí. Eso va a cambiar mi entorno y no voy a tener que esperar que el otro cambie. Dios va a obrar. Y entonces cuando hay humildad, tolerancia, unidad y acuerdo, entonces los esfuerzos se unen. Y hay un mayor resultado, se obtiene un mayor beneficio cuando se unen los esfuerzos que en vez de andar cada uno por su lado. No sé si usted reparó en estos versículos de Eclesiastés 9, cuántas veces la Biblia habla de solo y muestra que la idea de Dios no es que yo esté solo, porque hay del que se cae y no hay quien lo levanta. Tremendo, tremendo. Hay del que se cae y no tiene quien lo levante. Hay del que se acuesta solo y no tiene quien le dé calor. No sé cuántos casados están pensando en eso, o cuántas casadas están pensando en eso. Cuando yo estoy solo puedo ser vencido fácilmente. La unión hace la fuerza. Y la Biblia dice que hay un cordón de tres dobleces, de 3 hilos. Si yo tomo un solo cordón y tiene una resistencia de 1 kilo, podría pensar que si tomo 3 cordones de las mismas características, entonces los 3 entrelazados resisten 3 kilos, ¿verdad? La sorpresa es que no. Esa es la sorpresa. Que cuando cojo un hilo que resiste 1 kilo cada uno y los entrelazo, ¿verdad? Soportan muchísimo más de 3 kilos. Eso es sinergia. Yo solo tengo un límite. Acompañado de ese límite y esa resistencia aumenta. Es el concepto de Dios. Es lo que Dios quiere. Porque el vínculo perfecto, el que quiere unirnos Dios, es Él, el amor. Dios es amor. Si Dios reina en nuestros corazones, va a empezar a reinar en nuestras casas, va a empezar a reinar en nuestras familias. Amén. Y luego viene algo que tiene que estar practicándose permanentemente para que se mantenga esa unidad y ese esfuerzo alcanzado. Y es el perdón. Si volvemos a Colosenses en el capítulo 3 donde iniciamos, dice en el verso 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Pero luego me dice cómo es fácil practicar ese perdón. Dice así, como el Señor los perdonó, también ustedes perdonen. El perdón es lo que permite que las relaciones permanezcan. El perdón es lo que sostiene las relaciones. Empecemos en nuestra relación con Dios. Yo no tendría una relación con Dios si no fuera por su perdón ministrado a mi vida de forma continua. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no me desecha. Él no me ve como caso perdido. Él no dice, yo mejor me voy a buscar otro hijo. ¿Se imagina si Dios hiciera eso? ¿Qué nos esperaría a nosotros? Pero a veces nosotros sí quisiéramos otro hijo, otro cónyuge, otro esposo, otra esposa. A veces nosotros sí quisiéramos. Pero cuando vamos a pedirle perdón a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Dios nos cobija, nos abraza, nos cubre, nos dice, eres mi hijo, yo te amo, te perdono, procura mejorar en ese sentido.
La Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces Dios me dice, bueno, hágale, ahí vamos. Vamos a seguir caminando juntos, pero tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir madurando. Pero Dios nunca me descarta. La idea de descartar a mi hijo o de descartar a mi cónyuge no es de Dios. Debo sacar esa idea de mi mente. Esa idea no es de Dios. Y yo he pensado, ay, es que este papá o es que esta mamá. No, yo debo crecer junto con ellos. Yo debo entender el orden de Dios y debo sujetarme a ellos. Ay, que este esposo, que esta esposa. Algunos quisieran orar a Dios pidiendo cambio. Algunos quisieran orar a Dios pidiendo traslado, como el que pide traslado de una oficina a otra, porque esa ciudad ya no le gusta. Entonces, a veces, no, con la familia no es así. Y Dios no se equivocó al unirte con tu esposa, con tu esposo. Dios no se equivocó al darte los hijos y las hijas que te dio. Es el mejor escenario para que tú y yo trabajemos en el egoísmo, en el orgullo, en la ira, en la vanidad, en los celos, en la contienda. Es el escenario para que yo ceda, es el escenario para que yo me forme, es el escenario para que yo madure, es el escenario para que yo glorifique a Dios. Es allí donde Dios espera que yo me mueva, es allí donde Dios espera que yo actúe en obediencia, es allí donde Dios se glorifica y yo genero un cambio. Debo ocuparme de decir, familia, yo estoy por ustedes y para ustedes. Si en algún momento mi familia me rodea y me dice, nosotros también estamos por ti y para ti, con nosotros también tú puedes contar, entonces Dios va a decir, tan bonitos. Yo sé que esto nos genera algo de risa, de ternura, pero es lo que Dios quiere hacer en este día. Yo estoy por ellos y ellos van a estar por mí en la medida en que Dios obre en mí y obre en ellos. Pero lo que me corresponde a mí es hacerlo, es generar eso. No sé en quién está pensando. Y tal vez en la persona que está pensando está a su lado, no sé. Es posible, yo veo algunos matrimonios aquí, veo algunos padres y algunos hijos. Pero si la idea de uno para todos y todos para uno nos gusta, aceptémosla porque es de Dios. Aceptémosla porque es de Dios. Lo que el hombre ha descubierto a través de la historia, Dios lo dejó establecido en su palabra. En lo que a mí respecta, la película de D'Artagnan y los Tres Mosqueteros me gusta mucho. He visto varias versiones. Y cuando ellos juntan sus espadas y las ponen en el suelo, es una escena tremenda. Es un círculo allí. No sé si ha pensado en eso. Dios quiere que pensemos en ese círculo. Porque ese círculo cierra, ese círculo une. Ese círculo genera una barrera impenetrable que pone al diablo donde Dios lo puso. El lugar que Dios le dio al diablo fue alrededor de ese círculo. Andará alrededor, estará buscando cómo meter la envidia, los celos, cómo meter el engaño, la vanidad, cómo meter el orgullo. Pero si ese círculo está allí, no va a poder entrar. Que podamos entender eso hoy, para que nos pongamos de acuerdo en nuestras casas, porque el principio del acuerdo mueve el corazón de Dios. En el Evangelio de Mateo, y con esto termino y quiero pedirle mientras tanto que se vaya poniendo de pie, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 19, la Biblia dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo en algo, cualquier cosa que pidamos será concedida por nuestro Padre. Piense por un momento en este versículo
Y ayúdeme por favor a encontrar cuántas personas hay en ese versículo. Póngase de pie por favor, pero ayúdeme a pensar cuántas personas hay en ese versículo. La Biblia dice, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre algo, cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántas personas hay involucradas en ese versículo? Ayúdeme, por favor. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Tres? Sí, son tres, ¿verdad? Dice si dos personas y dice mi Padre. No sé si podemos devolvernos en el pensamiento a la sinergia, al concepto de tres. Porque dice que el hilo, el cordón de 3 hilos es más resistente. Se trata de eso, mis amados. Si hay algo que Dios quiere que entendamos hoy es eso. Es mi esposa y yo y Dios. Es mi hijo y yo y Dios. Es mi hermano y yo y Dios. Porque cuando nos ponemos de acuerdo con mi hijo, cuando nos ponemos de acuerdo con mi hermano, cuando nos ponemos de acuerdo con mi padre, Dios estará presente. Y son tres que permitirán que la gloria de Dios se manifieste. No es uno. Por más que ese uno piensa que puede, por más que ese uno piense que tiene la capacidad, que tiene la resistencia, por más que ese uno piense que no necesita, no. Yo necesito a Dios primeramente y yo necesito al otro también. Mi cordón de 3 hilos, mi cordón de 3 dobleces viene cuando me pongo de acuerdo. Y tal vez tú estés con tu papá o con tu mamá o con tu esposo o con tu esposa. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que te tomes de la mano. Ya que invites a Dios a hacer ese tercer cordón. Ya que recibas de Dios, nosotros 3 resistimos lo que sea. Nosotros 3 enfrentaremos lo que sea. Porque todo lo puedo en Cristo. Y tal vez estás allí con otra persona que es tu esposo. Dile, todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Estréchate con esa persona. Así haya habido dificultades últimamente, estréchate con esa persona. Y dile a ella al oído, todo lo podemos en Cristo. Si estamos tú y yo con Él, todo va a ser posible. Yo te pido que cierres tus ojos, que abras tu corazón y que allí en tu mente digas, Señor, me dispongo para ti en sensibilidad y obediencia. Como barro en tus manos de buen alfarero me entrego, porque quiero bajo tu dirección generar cambios positivos en mi familia con mi comportamiento amoroso. Mantén tus ojos cerrados y dile a Dios lo que hay en tu corazón. Tal vez sea gracias, Señor, por tu palabra. Tal vez sea, Señor, siempre te voy a invitar cuando haya rencilla, cuando haya desacuerdo, cuando haya incomodidad. Voy a tomar a la otra persona, a mi hijo, a mi esposa, a mi hermano, a mi padre. Y los dos tomados de la mano te vamos a invitar para que seas tú con nosotros, formando ese cordón de 3 dobleces, ese cordón de 3 hilos. Y estamos dispuestos a ver tu gloria, Señor. Pero quisiera que también pienses cuando hemos dicho uno para todos y todos para uno, que por un momento pensemos en Dios. Dios está por nosotros y espera que nosotros estemos por Él. Cuando pienses en uno, ya no pienses en ti, piensa en Dios y en tu familia. Y Dios, que es ese uno, te está diciendo, yo estoy por ustedes, yo estoy para ustedes. Y cuando ustedes se unen, cuando ustedes se estrechan, cuando ustedes se entrelazan, entonces ustedes están por mí y están para mí. Eres tú para nosotros y somos nosotros para ti. Y así tú estés solo hoy en este lugar, piensa en tu familia. Tal vez piensas en un hermano, en un papá, en una mamá.
Tal vez piensas en un esposo, en una esposa, en un hijo. Así estés solo. Dile, Señor, estoy entendiendo que tú estás por nosotros. Estoy imaginando a mi familia en ese círculo cerrado, unidos, entrelazados, estrechados por ti. Y vamos a estar también para ti, Señor, y por ti. Abre tu corazón delante de Dios. Y mientras estás allí, en comunión con el Señor, yo voy a volver a leer los mismos versículos que leímos para comenzar. Y permite que eso te inspire, te confronte, te motive, te aliente. Porque yo soy un escogido de Dios. Dile al Señor, tú me escogiste. Y tú dices que soy santo y amado por ti. Esa es la premisa, ese es el parámetro. Yo soy un escogido de Dios. Él me ha santificado, Él me ha amado. Por lo tanto, yo hoy, ahora quiero pedirte que abras tus manos al cielo. Dile, Señor, yo me revisto de afecto entrañable. Señor, yo me revisto de bondad. Yo me revisto de humildad. Señor, yo me revisto de amabilidad y de paciencia. Porque es así como voy a tolerar a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, a mis hermanos, a mis padres. Es así como voy a poder perdonarlos. Yo quiero hacer mi parte, Señor, porque tú me perdonaste a mí y hoy demandas de mí que yo de la misma manera perdone a mi familia. Señor, yo me revisto por encima de todo del amor, que es el vínculo perfecto. Yo anhelo profundamente que tú llenes mi corazón, pero que tú llenes el corazón y ora allí por tu familia. Que tu presencia inunde a mi padre, a mi madre. Que tu presencia inunde a mis hermanos. Que tu presencia inunde a mi esposa, a mi esposo. Que tu presencia inunde a mis hijos. Para que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo. Para que habite en nosotros la palabra de Dios en abundancia. Para que juntos seamos instruidos y aconsejados por Dios. Para que juntos cantemos salmos e himnos espirituales al Señor con gratitud en nuestro corazón. Y para que todo lo que hagamos de palabra o de obra lo hagamos en el nombre de Jesús. Bendice a tu familia en esta hora. Vamos, abre tu boca delante de Dios y bendice a tu familia. Yo los bendigo y te doy gracias por sus vidas, Señor. Yo los bendigo y me uno a ellos para estar en tu presencia, para habitar juntos en armonía, para poder recibir tu bendición cada día. Te quiero alabar y te quiero dar gracias por eso. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, mi Padre. Muchísimas gracias, mi Dios. Te alabo y te exalto. Alaba y exalta el nombre de Dios. Mi esperanza